corridas de toros, se la está dando. Entonces, desde ahí, ¿qué podemos plantear con esta idea? ¿Qué tipo de idea es esta? Esto dirían que es un hecho, dirían que es eh, una opinión, dirían que es eh, simplemente la expresión de una idea, dirían que es un dato. ¿Qué tipo de enunciado podemos identificar acá? ¿No? Es una opinión, ¿no? Efectivamente, porque ¿qué implica dar esta situación o expresar esta idea específicamente? ¿Vale? Claro, una idea propia, una opinión propia. Implica hacer un cuestionamiento, porque normalmente, a ver, para cualquiera de nosotros, si nos enteramos de que la Suprema Corte de Justicia no da o quita el patrimonio, el estatus, perdón, de patrimonio cultural de la humanidad a las corridas de toros, pues simplemente lo entendemos de esta forma, como algo un tanto informativo. Pero esta persona, quien escribe el texto, claro, correcto, Vázquez, ¿no? Dice su compañero, eso es lo que él infiere del hecho. Claro, el hecho es que las corridas de toros ya no son consideradas patrimonio cultural de la humanidad. Eso es el hecho. Eso es algo factual, ¿no? Existe un momento específico en el que lo podemos identificar, incluso existe una ley, ¿no? Al respecto. Pero que alguien diga que al hacer eso se le otorga realmente ese estatus, ya tiene que ver con una consideración personal, ¿vale? Entonces, desde ahí estamos dando la cuestión de la opinión específicamente. Entonces, ese puede ser un aspecto a lo mejor esencial para muchos de ustedes, que ni siquiera pueden identificar o diferenciar el hecho de la opinión de el dato. Pero conforme vayamos leyendo, yo creo que podemos ir desarrollando esta cuestión. Claro, muchas personas no opinarían lo mismo. No todos estamos de acuerdo, ¿no? O no todos estarán de acuerdo. Algunos dirán que simplemente con que exista esta ley, definitivamente ya es un hecho tal cosa, ¿no? Pero eso tiene que ver con una consideración personal, ¿vale? Desde la primera oración. Entonces ya desde ahí vamos orientándonos hacia ciertas cuestiones sobre la función, sobre el discurso, etcétera. Dice, en última instancia, las corridas de toros son la representación teatral de lo que es la vida de los habitantes de un país. La famosa crueldad de los animales que se menciona una y otra vez para considerarlo patrimonio de la humanidad es parte de la esencia misma del ser humano y de los animales. Entonces, está haciendo una comparativa entre dos elementos en este primer párrafo, entre las corridas de toros y las sociedades de los países, ¿no? Básicamente nos está diciendo, ese tipo de acciones, la violencia que podemos ver en este tipo de eventos o de espectáculos es la misma violencia que forma parte de la esencia de la gente, ¿no? Del hombre o de las personas, del ser humano, como nos plantea aquí, ¿vale? Entonces, está haciendo una equivalencia entre lo que sucede en estos espectáculos como las corridas de toros y las sociedades diarias, ¿no? Las sociedades modernas, de cualquier contexto histórico seguramente, ¿vale? En cambio, lo prohibido confiere un valor propio a lo que es objeto de prohibición, lo prohibido de la acción prohibida, un sentido del que antes carecía. Lo prohibido incita a la transgresión, sin la cual la acción carecería de esta atracción maligna que sucede, reflexionaba George Batel, nos dice ahí, ¿no? Esta es una característica particular sobre este texto, que se dan cuenta, y por ahí alguno de ustedes lo comentaba, eh, a lo largo de todo el texto podemos ver el sustento de varias ideas en distintos autores, ¿no? ¿Qué hace aquí el autor de este texto? ¿Cómo se llama? José Coeli. ¿Qué hace en este texto? Que retoma las consideraciones de otros autores de distintas áreas, mayormente filosóficas, como lo vamos a poder notar ahorita. No cita, pero retoma las ideas, como que parafrasea, ¿no? Entonces, cada una de las opiniones que va estableciendo en cada párrafo las justifica desde alguna cuestión o alguna consideración de algún autor, ¿no? Como en este primer caso, que nos dice cuál es su opinión en este segundo párrafo, que lo prohibido le confiere un valor propio a lo que es objeto de prohibición. O sea, nos está diciendo, desde el momento en el que alguien prohíbe algo, ya le está dando un valor, ¿no? Específicamente. En el segundo párrafo establece que como el punto de las corridas de toros es ser prohibidas, al prohibirlas les conferimos un valor exacto, justo lo que estamos comentando, Vázquez, ¿no? Y les pasa a ustedes, piensen en sus contextos diarios, cuando les dicen, no puedes hacer esto en su casa.
¿Qué es lo que quieren hacer? Eso que les están prohibiendo hacer es lo que más quieren hacer en muchos casos, ¿no? Entonces es una cuestión similar que podríamos equiparar acá. Entonces, claro, lo prohibido atrae, como dicen por ahí, ¿no? Justo, Basurto. Entonces, ya desde ahí, desde asignar una prohibición a algo, es proporcionarles cierto valor, ¿no? Un valor que nos dice que antes no tenía. Entonces, al momento de prohibirlo, le estoy dando un valor mucho mayor al que pudo haber tenido con anterioridad una corrida de toros, nos está diciendo, ¿no? Luego dice el siguiente párrafo. En el pensar, perdón, de Batel, el fondo es religioso, trágico, a veces inconfesable, su origen perdido en los tiempos, o sea, no hay origen, es cercano a lo divino. Tal vez el único sendero para aproximarse al erotismo, incluida la crueldad, será el estremecimiento, perdón, que guarda íntima relación con otro estremecimiento, aquel con que nos acude la angustia de muerte. No podemos pensar el erotismo si lo despojamos de lo religioso, en la misma forma que a las corridas de toros y la crueldad, nos está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay que alejar a las corridas de toros y la crueldad de esta idea de la prohibición para que justo le quitemos esa carga o esa importancia que le podríamos estar dando en este momento ahora que son prohibidas, ¿no? O sea, hay que dejar de prohibirlo para que no estemos tan interesados en querer hacerlo, ¿no? Hay que dejar de prohibir la violencia porque a lo mejor según las ideas de Bateles, lo que nos está proponiendo el autor, no estoy diciendo que eso sea un hecho o algo parecido. Recuerden que, como estamos diciendo, son opiniones, ¿no? Y entonces espero que ya puedan notar que todos aquellos que estaban diciendo que las funciones del lenguaje predominantes son referenciales, ¿dónde está la función referencial? A mí me gustaría que encontraran por lo menos una oración que podamos establecer de forma concreta que realmente tiene una intención referencial, donde simplemente nos está informando. Porque lo que hacen todos los párrafos en realidad es plantear alguna idea que tiene que ver con su sentir, con su pensar y la sustenta en contraer, o no contraer, pero perdón, más bien como traer a tema o a colación a distintos pensadores o a distintos autores, caso concreto, filósofos, ¿no? Entonces, realmente, si lo pensamos, no hay un solo elemento referencial en este texto, al menos hasta ahora, lo que hemos venido leyendo todo tiene que ver con la idea de te propongo una idea, te propongo una opinión y la fundamento en el pensar de alguien reconocido, de alguien que ya es una autoridad en la temática, en este caso, en las cuestiones filosóficas, ¿no? Que es el tipo de autores que está retomando aquí quien escribe este textito. No, es apelativo, ¿no? Entonces, justo desde la función del lenguaje predominante es una función conativa o apelativa, porque recuerden que la función apelativa o conativa es la que sirve para expresar sí las ideas, pero porque si fuera emotivo, solo expresaría lo que pienso sin ninguna intención detrás. Solo diría como de, ah, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Si no hay ninguna intención detrás, al expresar lo que me gusta y me disgusta, ahí solo sería la cuestión emotiva. Pero si la idea es influir sobre el lector, ustedes tendrían que determinar esto. ¿Creen que todas estas ideas tienen la intención de influir sobre el lector o solo nos está expresando su pensar? Pues no, ¿no? Seguramente, y lo vamos a notar más adelante, la idea es influir en el lector, sobre todo hacer reflexionar, como varios de ustedes han estado escribiendo, ¿no? La intención es que reflexionemos sobre este proceso de las prohibiciones. ¿Qué tan bueno es prohibir algo? ¿No? En este sentido es lo que vamos abordando hasta ahora, perdón, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión que estamos planteando. Dice después, fue Dionisio, el dios, cuya esencia divina es la locura y la religión, como básicamente eh, subversiva impone el exceso, el sacrificio y lo festivo a la culminación que llevaría al éxtasis. La divinización dionisiaca del mundo es el camino abierto hacia lo que Nietzsche llama nuestro nuevo infinito, y ahí retoma a otro autor para justificar la siguiente idea que nos quiere plantear, ¿no? Entonces, ese es otro recurso que estábamos diciendo que es muy común para los discursos que son argumentativos, ¿no? Entonces, ya el hecho de ir mencionando que la función predominante tiene que ver con lo referencial, nos hace entender que el discurso predominante tiene que ser argumentativo, ¿no? Porque sabemos que vienen de la mano, ¿vale? Eh, y bajo seductora sonrisa, Dionisio es un dios cruel, incitador de la vida como dispendio y como proceso perpetuo de sí misma. A lo que Jacques Derrida, otro pensador, otro filósofo,
Agrega que a lo largo de toda la historia, nuestra sociedad occidental se ha definido invariablemente por las aspiraciones muy concretas, por unas aspiraciones, perdón, muy concretas. La búsqueda y el logro de la máxima eficacia, el enriquecimiento y la utilidad más absoluta. Es decir, la conquista del saber del poder cogida por una mezquina lógica utilitaria necesaria para la sobrevivencia del sistema y de las instituciones es un sistema que no arriesga absolutamente nada. Las instituciones imponen un lastre de violencia a los grupos sociales, moviéndose solamente entre la búsqueda de la familiaridad y el rechazo del riesgo. ¿Qué dice en este párrafo? Este es un párrafo muy complicado, ¿no? Pero ¿alcanzan a entender alguna cuestión de lo que nos está planteando en este párrafito? Ojo, de pronto, ¿cuántos de ustedes piensan que ya no está hablando de las corridas de toros? Porque puede parecer eso, ¿no? De pronto podríamos pensar como, ¿qué pasó con las corridas de toros? ¿No? Pero justo el título nos está planteando el tema. Recuerden que es una de las cosas que hemos abordado. Los títulos a grandes rasgos nos plantean cuál es la temática que se tiene que plantear o que se está siguiendo en el texto. Y por lo tanto, todas las ideas, pero se va a su origen más bien. Exacto, Chavarrita, ¿no? Entonces, todas las ideas que se están planteando aquí de los distintos pensadores y las opiniones, debemos tratar de eh, visualizarlas desde la cuestión inicial que se nos está planteando sobre las corridas de toros, por qué representan una teatralidad de la vida, porque nos estaba diciendo al principio, ¿no? Ahorita me lo van a comentar al final, por qué se dice que las corridas de toros son una teatralidad, perdón, de la vida, ¿no? Pero entonces todo se tiene que relacionar con esa temática de forma concreta, a pesar de que pudiera parecer de pronto que ya está hablando de otras cosas, ¿no? Porque hasta ahorita no ha mencionado o no ha traído nuevamente a colación la cuestión de las corridas de toros, pero todas las ideas que nos está planteando tienen que ver finalmente con la situación de las prohibiciones, con cómo lo prohibido atrae y cómo le otorgamos valor a estas cuestiones sin darnos cuenta, ¿no? Al hacer las prohibiciones que se nos está planteando, le proporcionamos un mayor valor de lo que tenía antes de ser prohibido, ¿no? Que es lo que finalmente está abordando desde distintas perspectivas. Bien, nos dice el último párrafo. En resumen, tomo de Jacques Derrida en su lectura de Freud eh, tratar de lo que no está presente en el discurso y en lo que, por así decirlo, consiste paradójicamente su efectividad. ¿Dónde está la paradoja? Lo que estamos estableciendo, ¿no? Esa es una paradoja, que resulte que lo que se prohíbe se haga, ¿no? Y se haga más todavía, porque está prohibido. Propone buscar la atesis o antítesis, es lo mismo cuestión, ¿no? Las resistencias y no la presencia del discurso sujeto oblicuo, interesado así en atrapar los recorridos de la escritura interna en que se mueve el sistema en sus gesticulaciones. La dicha escritura, el desciframiento, el abrirse paso, que es la escritura interna. La mitología blanca, márgenes de la filosofía que no se ve, pero está presente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué podríamos concluir sobre este textito? A grandes rasgos, ¿qué podríamos plantear sobre lo que se está abordando en el texto? Poético. ¿Dónde está lo poético? ¿Hay una intención de embellecimiento del lenguaje? Hay una intención de reflexión, ¿no? Y lo podemos plantear en el o identificar desde el último, ya de forma mucho más clara, en el último párrafo, ¿no? Cuando nos dice, en resumen, ¿qué hace en resumen? Tomar las ideas específicamente de Derrida y sus lecturas sobre Freud para justificar el planteamiento o la tesis que nos plantea desde el principio, ¿no? Que era lo que estábamos discutiendo y que estábamos planteando hace un momentito, ¿no? La cuestión esta de que lo prohibido atrae y que el hecho de que se haya prohibido las corridas de toros le asignan un mayor valor del que tenía antes, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión concreta. Yo también sentí la esencia de la presencia de la función poética. No, o sea, no podríamos, digo, podría existir una cuestión de presencia, pero estamos planteando la pregunta de cuál es la función del lenguaje que predomina. Y la función del lenguaje predominante tiene que ver con lo que se quiere lograr con el texto. Entonces, hagan estas dos relaciones, ¿sí? El punto uno y el punto cuatro que tenemos del lado izquierdo.
están estrechamente ligados. Si la función predominante del lenguaje en este texto fuera la poética, ¿cuál sería el propósito? Simplemente embellecer el mensaje y no hacernos reflexionar al respecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero que hagan este paralelismo, que ya lo hicimos en su momento cuando yo les escribí ahí las palabras clave que referían al propósito con el tipo de lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje, perdón, no qué tipo de lenguaje, qué función de lenguaje dijimos que estaba orientada hacia hacer reflexionar al lector? La apelativa, claro está, ¿no? Entonces, si podemos notar que la intención o que el propósito del autor en este texto es hacer reflexionar al lector sobre esta temática o sobre esta cuestión de las corridas de toros y la teatralidad que representan, porque finalmente, ¿por qué dice el texto que es una teatralidad de la vida? A ver, por cierto, lo mencionamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué dijimos o por qué dice el texto que las corridas de toros representan una teatralidad de la vida? ¿Qué es el teatro? Dramatismo, ok, pero antes de ser una representación, claro, justo. La palabra clave ahí, perdón, es representación, ¿no? Entonces, en el momento en el que el autor dice que las corridas de toros son teatralidad de la vida, está diciéndonos que estas corridas de toros no son otra cosa más que la representación de nosotros como sociedad, ¿no? Y entonces, el objetivo del texto es plantearnos que toda la violencia que se puede observar en una corrida de toros no es otra cosa más que la representación de la violencia que viven nosotros como sociedad, como seres humanos, que forma parte de nuestra esencia. Entonces, hacemos cosas violentas porque somos violentos por esencia, es lo que nos está diciendo, ¿no? Y puede ser que representa cómo es en realidad cuando nos prohíben algo y el cómo actuamos ante ello. El teatro es una representación dramática, claro, ¿no? Justo Ábalos, ¿no? Entonces establece un paralelismo entre las corridas de toros y la función de la sociedad. Efectivamente, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Entonces, esa es la idea de plantearnos desde el título que las corridas de toros son una teatralidad de la vida, ¿no? Porque nos está planteando esta cuestión. Y esta opinión, finalmente es la opinión que nos plantea desde el primer párrafo, la va amarrando o argumentando con todos los párrafos siguientes. Entonces, en esencia, los siguientes párrafos a los primeros dos, por lo menos, sirven como justificación a la idea que él nos quiere plantear, ¿no? Como justificación a su tesis, como argumentación a su tesis de forma concreta. No, no es la referencial, Ortiz. Dijimos que la argumentativa, porque estamos diciendo que la intención del texto es hacer reflexionar al autor sobre su idea, ¿no? ¿Cuál es la intención también aparte de hacer reflexionar? Pues que un poco el lector se posicione en el lugar en el que él está produciendo esta opinión, ¿no? O sea, que compaginemos con su opinión, o que compartamos o aceptemos o comulguemos, como lo quieran decir, con la opinión que él nos está planteando. Y por eso retoma a todos estos autores, porque de alguna u otra forma, lo que plantean estos autores sirve para justificar lo que él quiere plantearnos como opinión desde el principio. Claro, justo, para darle más poder a lo que él piensa, justo, ¿no? Esa es una de las intenciones del uso de las citas de autoridad o de las, en este caso, paráfrasis de autoridad de forma concreta, ¿no? Entonces, esa es la cuestión aquí presente. En resumen, y tratando de responder estos cuestionamientos que nos planteamos, función del lenguaje predominante, pues obviamente sería la apelativa, porque todo el texto está enfocado en convencernos de esta idea o en hacernos reflexionar al menos sobre la idea de la atracción de lo prohibido y de que aspectos como las corridas de toros, que para muchos de nosotros pueden parecer un salvajismo o una cosa muy violenta, no son otra cosa más que la representación de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, si hacemos cosas violentas es porque somos violentos, ¿no? Y al tratar de anular la esencia de la humanidad o del ser humano, lo único que hacemos es volverla más atractiva y darle un mayor valor, ¿no? Es lo que nos está diciendo en estos dos primeros párrafos. Todo lo dice en esos dos primeros párrafos. Y les reitero, de ahí al final, todo es tratar de justificar desde distintos autores ese posicionamiento. ¿Me explico? ¿Queda más o menos claro lo que les estoy diciendo?
Entonces, esta actividad que acabamos de hacer ahorita, como tratar de entender lo básico del texto, nos permitirá, ¿qué implicó esto? Identificar el tema, que ya estaremos hablando de eso, ¿no? Pero también, aparte de identificar el tema, implicó identificar qué quiere lograr el autor. Perdón, implicó identificar el tipo de discurso que predomina. Y si tenemos claridad sobre estos aspectos, como el propósito, el tema que se aborda y demás cuestiones que estamos planteando por aquí, seguir la secuencia de preguntas que se puedan plantear en torno a un texto será mucho más sencillo, porque ya sabemos qué se quiere lograr con el texto, porque ya sabemos cuál es la idea central, ¿no? La idea central es la que estamos mencionando ahorita junto con el tema. Bien, ya vamos a estar retomando obviamente algunos otros recursos para identificar estos elementos en su momento, pero ya hemos abordado algunas cuestiones, ¿no? Entonces, tipo de discurso predominante, justo argumentativo, lo voy a mover un poco para que no se interponga por ahí. Tipo de texto, ¿qué tipo de texto es este? Pensemos entonces, si estamos diciendo que la función predominante es la apelativa y que el discurso predominante es apelativo, ¿puedo decir que esto es una noticia, por ejemplo? ¿Puedo decir que es un texto científico? ¿Puedo decir que es un texto divulgativo? No, no. Ya sabemos cuáles son las líneas de los textos que hemos conocido en cuanto a lo argumentativo. Claro, porque da su opinión. ¿Cuáles son nuestras dos posibilidades? Que sea un artículo de opinión, claro, y la otra, que sea un ensayo, ¿no? O que sea una crítica, pero la crítica definitivamente la podemos eliminar luego, luego. Entonces tendríamos que determinar entre estos dos aspectos, artículo de opinión o ensayo. Piensen en los aspectos, en las características que estuvimos mencionando, cómo cita o cómo retoma las ideas de autores para justificar su propia opinión, ¿no? ¿Qué implica eso? Nos orienta más hacia la idea de el ensayo que sobre el artículo de opinión, porque en un artículo de opinión no es necesario que yo justifique mis ideas en las palabras de otro autor que sea más reconocido. Claro, es un poco más informal. Este texto tiene una estructura más cuadradita, es, en ese sentido, entonces, más metódico al momento de plantear la información. Entonces, ahí está. Diríamos que es un ensayo. Oye, y el propósito, si es un discurso argumentativo, si es un ensayo y es una función del lenguaje apelativa, pues hacer reflexionar al lector, ¿no? Así, a grandes rasgos, sin necesidad de decir sobre qué quiero hacer reflexionar, podemos decir que el propósito es hacer reflexionar. ¿Sobre qué aspecto? Pues sobre lo que ya estábamos diciendo ahorita, ¿no? De cómo distintos, digo, yo ya lo estoy trasladando a una generalidad, ¿no? A lo mejor si nos enfocamos únicamente al texto y quisiéramos pensar en el propósito, pensando que la importancia de únicamente la corrida de toros, pues diríamos eso, ¿no? Que la prohibición de las corridas de toros no sirven de mucho porque terminan resultando más atractivas, ¿no? Y estos aspectos. Pero en realidad yo creo que esto lo podríamos aplicar a la generalidad de las prohibiciones, no nada más hablar de las corridas de toros, sino que en general podríamos decir que todo aquello que resulta prohibido para la humanidad se le está asignando un mayor valor del que desearíamos, ¿no? Y que estas cosas que se prohíben normalmente reflejan los vicios mismos de la humanidad, de las sociedades, ¿no? O los vicios morales, como quieran llamarlos, de las sociedades de forma concreta, ¿vale? Yo creo que has de ser tú, Ortiz, porque nadie más me ha comentado nada al respecto, ¿eh? Por aquí me dice uno de sus compañeros que ve la pantalla, la mayor parte de la pantalla en negro. Pues no sé por qué sea.
La batería, ya se me olvidó que ya me tengo que conectar, perdón. Debe ser eso, sí, justo me queda 2%. Y como ya está por apagarse, por eso se empieza a ver así. Déjeme me conecto. Ok, bueno, es que sí, cuando pasa que cuando se empieza a agotar la batería, como que todo el sistema se empieza obviamente a volver un poquito más lento y probablemente haya sido por eso, pero como ya la conecté, me imagino que ya se ve bien para todos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, les decía, ¿no? El objetivo general o el propósito general que plantearíamos con respecto a este texto es simplemente, por ser un ensayo, el invitar a la reflexión, ¿no? Y les reitero, esto que el texto plantea de forma específica con las corridas de toros, lo podríamos trasladar a cualquier otro aspecto de la sociedad que consideremos que implica o que trae implícitas ciertas prohibiciones y cómo estos aspectos prohibitivos terminan proporcionando mayor valor a ciertas cuestiones, ¿no? A ciertos temas de manera concreta, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la idea que se plantea y que se está tratando de justificar o de argumentar a lo largo de los párrafos consecuentes desde la perspectiva de distintos autores, ¿vale? Entonces, ya tenemos entendido esto, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Se entiende a qué nos referimos entonces cuando hablamos de las funciones o los tipos de discurso predominantes? No tiene que ver necesariamente con que si viene más información que sea explicativa o si viene más información que parezca poética o si viene más información de cierto tipo, sino que pensemos en cuál es el propósito. Desde entender el propósito y qué se quiere lograr con el texto, también es un poco más claro y más transparente las funciones y los discursos que se presentarán, ¿vale? Les dije, Solache, que, bueno, por eso es importante que tomen sus notas, ¿no? Lo de los ejemplos lo tienen ya, pero lo de las características, les dije que hasta que termináramos de ver la información, les iba a compartir las diapositivas. Entonces, si te refieres a las características de los tipos de textos, no se las voy a compartir hasta que hayamos revisado toda esa información. Idealmente, como ya saben, ustedes van haciendo sus notas al respecto. Aparte de que nada más hemos revisado dos tipos de textos en clases aquí, ¿no? La crónica y la noticia. Pero es una realidad que toda esta información, si la quieren tener antes, que les dije, ¿de dónde la pueden sacar? De los seminarios, ¿no? Claro, les dije que de los seminarios, ahí tienen ya toda la información también en el mismo detalle y si la quieres revisar ya, puedes descargar las diapositivas que tenemos en seminarios y ahí también está esa información porque ya lo hemos revisado ahí antes. Pero lo que hemos venido viendo en las clases aquí entre semana, este, se los comenté, les dije que iba a ser hasta que termináramos de hablar de todos los textos que les iba a compartir la información, ¿vale? Entonces ahí puedes recurrir para que retomes las características que estamos ahorita comentando de todos modos, ¿va? Sí, vamos a seguir revisando de este tipo de textos y de otros, ¿no? Ya hemos revisado poéticos, hemos revisado narrativos, en este caso argumentativos. Vamos a revisar también textos expositivos como noticias, un poco tratando de emular el tipo de textos que vienen en sus exámenes de práctica. Bien. Entonces, para el siguiente lunes vamos a seguir trabajando con este textito, pero vamos a entrar directamente a preguntas. Van a ser 5 preguntitas nada más sobre el texto. Y ahora que ya tenemos entendido de qué trata y todos estos aspectos que ya les mencioné del lado izquierdo en color azul, debería simplificar, perdón, y volver más sencillo responder esas preguntas, porque ya se supone que entendimos el texto. Entonces, una vez entendido el texto, sería más sencillo. Obviamente, algunas cosas vamos a tener que rastrearlas porque sabemos que ese tipo de preguntas se realizan en su examen, pero será poquito eso, ¿no? Eh, ¿Tenemos algún comentario o alguna otra idea, perdón, para plantear?
Bien, si no, entonces mañana retomamos justo los tipos de textos. Vamos a abordar, tenemos que terminar de ver los ejemplos de crónica, me parece, eh, y abordar las características de la reseña y de el prólogo por ahí, ¿no? O por ahí vemos cuáles son los otros dos que continúan, pero vamos a abordar otros dos textos y ver varios ejemplos, como lo hemos estado haciendo, ¿vale? Bien, déjenme ahora les paso asistencia rápido.